Conocemos nosotros, como nos dice la Sagrada Escritura, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana hermosa, una nueva mañana de otoño. Muy lindo el clima por acá, ¿verdad? Los que no viven por estos lados pues se lo están perdiendo. Así que estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Veo muchas caras sonrientes, aunque no se le ven, ¿no? Están tapadas la boca. Gloria a Dios. Hermanos, quiero en esta mañana pues recordarles cuál es nuestra visión. Nuestra visión es de que alcancemos a Júpiter y Tecuesta con el Evangelio de Salvación. Hay muchas almas por allá que todavía no han escuchado el plan de salvación, así que todavía queda mucho terreno que cubrir. Dios nos da pues esa comisión a nosotros, y el propósito de estar acá es de reunirnos, de crecer en la palabra de Dios y últimamente servir, porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Nos preparamos acá pues y escuchamos la palabra de Dios, somos motivados para alcanzar para el reino de Dios. No se olviden, una vez más, los jueves nos reunimos también para un tiempo de adoración a las 7:30, los jueves 7:30, y los domingos como estamos teniendo hoy a las 10 de la mañana. Así que en este tiempo pues estamos alabando al Señor. No se olviden de seguir orando por uno, mínimo por uno. Si puede orar por una familia entera, pues gloria a Dios. Invítela para que venga también y se goce con nosotros. Vamos en este tiempo a preparar nuestros corazones a leer. Les voy a pedir que ustedes busquen 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 7 al 13. La hermana Araceli nos va a estar guiando en esta lectura bíblica en esta mañana y vamos a estar preparando nuestros corazones para escuchar de la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4, los versículos del 7 al 13. Amén. Si todos lo tenemos, nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor te damos en este día, Padre Santísimo, que nos has permitido congregarnos, Señor, en tu nombre, Padre amado, queriendo escuchar de tu palabra, primero alabando tu santo nombre, Señor. Confiamos, oh Dios, que agrada a tus oídos, Señor, el que tu pueblo llegue en esta mañana, Señor, para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque en este día queremos recordar acerca de la fe, Padre Santísimo, y queremos de que tú nos profundices, oh Dios, en esto. Confiar cada vez más y más en ti, Señor. Guía, Señor, a tu siervo que trae tu palabra. Síguenos guardando, bendiciendo y llenando de tu Santo Espíritu. Y Padre, cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos llenos y gozosos, Padre, porque tu palabra, Señor, es la que se va a manifestar en esta mañana. Padre, así, Señor, te pedimos de que una vez más tú escuches esta alabanza que traemos delante de ti y prepara nuestros corazones, Señor, y háblanos, Padre Santísimo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora sí puede sentarse de nuevo y seguir disfrutando del programa que tenemos en esta mañana y que le podamos siempre cantar al Señor con todo nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que lleva como tema 10,000 razones. Hay 10,000 razones y muchas más por la cual usted y yo debemos de adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar esta alabanza. Póngase de pie de nuevo porque ya viene también el mensaje y tenemos que estar listos, preparados para escuchar el manjar espiritual de esta mañana. Gloria a Dios. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí con nosotros. Nos gozamos siempre cuando alabamos tu nombre, cuando te cantamos con nuestro corazón. Sabemos, Señor, que la alabanza también son parte de las bendiciones para ayudarnos a seguir hacia adelante, para alimentar, Señor, nuestra vida y que podamos siempre servirte de todo corazón. Te pido, Padre Celestial, por tu palabra que va a ser explanada en esta hora, Padre, que seas tú el que hables a través de mis labios, Padre. Te agradecemos todo, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu protección, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si le puede brindar palmas a Cristo de nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Yo me siento contento, alegre de poder estar en la casa de Dios de nuevo. Lo hacemos jueves y domingos, pero me siento contento de poder estar aquí y poder traer la palabra del Señor esta mañana. Le agradezco a Dios y al pastor por el tiempo que me concede de poder traer el mensaje de esta mañana. Yo creo que todos nos vamos a gozar, todos vamos a aprender más de las cosas del Señor. Amén. ¿Están contentos? ¿Alegres? Porque es domingo, ¿verdad? No. Yo creo que todos los días de la semana nosotros tenemos que estar contentos, alegres, porque Él siempre nos da ese gozo en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Esta mañana Dios nos va a hablar. Diga, en esta mañana Dios me va a hablar. No los escucho. Esta mañana Dios me va a hablar, porque no soy yo el que le va a hablar, sino que es la palabra de Dios. Amén. Así que nos vamos a gozar juntos. Cuando usted va a un restaurante y le pasan lo que ha ordenado a la mesa, ¿usted qué hace? Cuando ve el plato que le pasaron ahí, usted lo saborea, ¿verdad? Usted se le queda viendo y dice, esto me lo voy a comer, me lo voy a disfrutar a lo máximo. ¿Verdad que sí? Así mismo también debe ser cuando escuchamos palabra de Dios. Siempre tenemos que estar atentos, siempre tenemos que estar despiertos con nuestra mente lista para poder aprender de la palabra de Dios. Y nuestro corazón abierto para que la palabra de Dios pueda fluir en nuestra vida. En esta mañana el tema que les traigo es poniendo nuestra fe en acción. ¿Y cómo? Poniéndola a trabajar. Poniéndola en alerta nuestra fe. Hoy en día, durante todos estos meses, todos estos días que han pasado, han sido días de preocupación. ¿O no es así? Todo el mundo está preocupado, todo el mundo está con el Dios en la boca, diciendo qué es lo que va a pasar. Algunos miran la televisión, las noticias, y de todo lo que les aconsejan que deben de tomar por este virus que se vino a todo el mundo y a muchos estuvo contagiando. Y muchos empiezan a tomar como el remedio de la abuelita, que hay que hacer una limonada acá, que hay que hacer esto, hay que calentar y tomar mucha cosa caliente. ¿Para qué? Muchos aconsejan que eso es para levantar nuestras defensas, para cuidar nuestro sistema inmune. Pero la pregunta aquí es, ¿será que así como nos estamos preocupando por nuestra vida física, nos estamos preocupando también por nuestro sistema inmune espiritual? ¿Por nuestra vida espiritual? ¿Será que así nos estamos nosotros preocupando también? Para esto, déjeme decirle que, ¿alguien conoce esto? Hoy les traigo una vacuna para todos y todos van a salir vacunados. Va a salir diferente de aquí porque usted va a recibir una vacuna, y es una vacuna espiritual. Y el nombre de nuestra vacuna es poniendo nuestra fe en acción. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Diga, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dígale a ella al que está a su lado. A ver. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y como les dije al principio, todo el mundo está en alerta, todos están preocupados, y si no, mire al que está a su lado. Todos andamos con mascarilla, ¿verdad? Queriéndonos proteger y también proteger a nuestro prójimo. Entonces,
también así es nuestra vida espiritual. Tenemos que proteger nuestra vida espiritual, esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, como el tema dice, poniendo nuestra fe en acción. La tenemos que poner a trabajar, la tenemos que tener despierta, la tenemos que tener en alerta, porque el enemigo está viendo la manera de enfriarnos. Y así, cuando nos invitan a la iglesia, hoy no voy a poder ir, para dar excusas somos bien buenos, ¿verdad? Y cuando nuestra fe está creciendo a través de la palabra del Señor, esa fe nos da gozo, nos da alegría y queremos siempre estar pendientes de las cosas del Señor. Ahora, nuestra primera dosis de nuestra vacuna que les traje esta mañana es, porque les traigo 4 dosis. No se las puedo dar todas juntas, pero vamos a ir por parte para que vayamos entendiendo juntos la palabra del Señor. La primera dosis es fe y espíritu. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, ¿están aquí esta mañana? ¿Están despiertos? Gloria a Dios. ¿Listos para escuchar palabra de Dios? Eso es lo que quiero, que todos estemos atentos, disfrutando de la palabra del Señor. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Otra vez, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios cada día, este texto nos quiere decir que nuestra fe va creciendo. ¿Sabe que cuando nosotros no éramos cristianos, hubo alguien que nos habló del Evangelio? Hubo alguien que nos habló de la palabra de Dios. Hubo alguien que llegó hasta su casa, le tocó su puerta, y quizás muchas veces usted no le abrió, pero esa persona quería hablarle de Cristo. Y cuando usted escuchó la palabra del Señor ahí, quizás no fue la primera vez, no fue la segunda vez, quizás hubieron muchas veces que usted tuvo que escuchar la palabra de Dios para poder creer en Cristo. Y es bueno que ore por esa persona que llegó y habló de Jesús a usted. Debemos de orar por esas personas, porque Dios usó a esa persona para hablarle del Evangelio. Y desde esa vez nosotros recibimos a Cristo Jesús y fue depositada una fe en nosotros, ¿verdad que sí? Y desde ese momento nuestra fe está creciendo a cada día. Mientras estamos escuchando, como dice este texto, que del oír viene la fe, nuestra fe se va reproduciendo cada día que nosotros escuchamos palabra de Dios. Cada día que nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. ¿Cuánto lo creen? Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros en nuestra vida espiritual tenemos 3 partes muy importantes, que son alma, cuerpo y espíritu. Y usted lo puede ver en 1 Tesalonicenses. Y se me olvidó el capítulo donde está, pero está en 1 Tesalonicenses, donde podemos tener 3 partes muy importantes de nuestra vida, que es alma, cuerpo y espíritu. Y yo quiero que vaya conmigo en San Juan 6:63, para que vean lo que le estoy diciendo. La palabra del Señor en San Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Diga conmigo, la palabra de Jesús es espíritu y vida. ¿Todos? La palabra de Jesús. No los escuché. La palabra de Jesús es espíritu y vida. Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando la palabra del Señor, este libro precioso que usted tiene a su lado, quizás ya lo tiene un poco maltratado, quizás ya lo tiene todo tachado, todo rayado, pero no deja de ser un libro poderoso en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo estaba inspirando su palabra, nos podremos imaginar a Moisés, al apóstol Pablo y a muchos más que escribieron la Biblia, a muchos más que les inspiró Dios su palabra. Estuvieron escribiendo, estaban escribiendo todo lo que el Espíritu les soplaba, el Espíritu les inspiraba.
Y si el Espíritu Santo estaba soplando, fue para que ese aliento de vida llegara a nuestras vidas. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, lo único que tenemos que hacer es inhalar, recibir ese soplo de vida en nuestra vida, para que nuestra vida espiritual vaya creciendo cada día. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu fluya en nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra del Señor, lo primero que quiere tocar es nuestro espíritu. Antes de tocar nuestras emociones, nuestra mente, lo primero que quiere tocar la palabra de Dios en nuestras vidas es nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y caminamos en una relación personal con Cristo, nuestra relación tiene que ser primeramente espiritual, no emocional. Muchos fracasan con su fe porque tienen una relación con Dios basada en las emociones, pero no en el espíritu. Cuando usted es un cristiano emocional, es un cristiano como lo dice Santiago 1:8. ¿Y qué es lo que dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es que inconstante en sus caminos. En otras palabras, el que tiene una relación con Dios emocional, pero no una vida espiritual, va a tener un cristianismo inconstante. Hoy está aferrado a Dios, mañana quiere alejarse de Él. Las emociones que hoy nos empujan a Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el pecado. Ahí es cuando entendemos por qué muchos fracasan con su relación con Dios. Porque no podemos tener una relación con Cristo basada en las emociones. La fe tiene que alimentar primeramente nuestro espíritu. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? La fe tiene que alimentar primeramente nuestro espíritu. Usted se preguntará, ¿y cómo voy a saber que son mis emociones o es mi espíritu? Usted lo puede ver ahí en la palabra del Señor y podemos ir a 1 Juan 2:27. Y la palabra del Señor dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, que lo que es espiritual permanece, lo que es emocional no permanece, no es firme. Pero lo que es espiritual se mantiene firme en la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? Entonces, la palabra emoción es simplemente un impulso, es algo pasajero de nuestra vida. Muchos de nosotros cuando se nos dice en la iglesia que hay un proyecto, que hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia, llegamos a veces con esa emoción de decir: amén, gloria a Dios, aquí estoy presente para servirle al Señor. Vienen a trabajar en la obra del Señor por unos días, pero de repente como que se desaparecen. ¿Qué pasó? Quizás fue una emoción y de repente dijeron por ahí: es que fui a la iglesia, estuve unos días, pero de repente vi una hermana que me hizo unos gestos muy feos ahí y por eso ya no fui. No se dio cuenta que la hermana quizás estaba pasando por su tiempo de tribulación. Sus días son difíciles. Y a veces venimos a la iglesia nada más para ver cómo vino el hermano, cómo vino la hermana, qué podemos ver en la iglesia. Pero no venimos concentrados a alabar y glorificar el nombre del Señor. No venimos concentrados a edificarnos con la palabra del Señor. Eso a veces pasa. Y por eso ocurren desánimos en nuestra vida. Cuando nuestra fe es espiritual, seremos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos están aquí? Amén. La fe, la unción que hemos recibido de parte del Señor permanece siempre en nosotros.
el que es espiritual no necesita que alguien lo esté emocionando o motivando. El que tiene arraigada su fe en lo espiritual, en todo tiempo está dispuesto a alabar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad que sí? Estamos con ese gozo, con esa alegría, no importa qué haya en la iglesia. Usted no viene aquí a ver qué hay en la iglesia, usted viene para adorar al Señor, a servirle al Señor, a gozarse en el Señor, cantarle al Señor con todo su corazón. Amén. ¿Sabe qué pasó con Noé cuando Dios lo mandó a construir un arca? Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. ¿Por cuánto tiempo le llevó a Noé para construir esa arca? En otras palabras, ¿cuánto tiempo estuvo predicando Noé? ¿Alguien sabe eso? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿5 años? ¿20 años? 120 años estuvo predicando Noé. Imagínense si Noé hubiera tenido una fe emocional. ¿Usted cree que Noé hubiera esperado hasta que el diluvio llegara? No. Esa fe lo hubiera traicionado. Hubiera colgado la toalla Noé. ¿Y qué hubiera pasado con la familia de Noé? Todos se hubieran perdido. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo la fe allí en Noé? Por su fe, Noé y su familia fueron salvos. Esa fe que tenía Noé no era una fe emocional. La fe que tenía Noé era una fe que estaba arraigada en esas raíces espirituales. Y por eso Noé no le importó que le dijeran que estaba loco, no le importó que le dijeran tantas cosas. Él siempre estuvo firme en las cosas de Dios. Y por eso nosotros también tenemos que afirmarnos bien en las cosas del Señor, para que no nos dé pena, para que siempre estemos dispuestos a honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Cuando mi fe es espiritual, soy paciente para esperar la promesa que Dios tiene para mi vida. Si espera con paciencia y con fe, no tardará en llegar la respuesta que Dios tiene para usted. Hoy sin duda nos preguntamos, ¿qué está pasando, Señor? Tantas cosas que estamos viendo en este mundo. Y Dios le está diciendo, no te preocupes, todo va a pasar. Simplemente ten fe. Y por eso en esta mañana me gustó esa alabanza que cantamos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y usted lo puede ver en San Mateo 17:20. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Con poder y con gozo nosotros podemos decir, ese problema, todo lo que estoy pasando, se lo dejo al Señor Jesús, que Él tome control de todo. ¿Por qué? Porque nuestra fe hace que nos afirme más en el Señor Jesús. Hay algo bonito que a mí me gusta. Fue algo corto de Pedro, cuando Dios los llevó al mar con los discípulos. Y por allá dice la palabra del Señor que estaba Pedro y los discípulos ya de madrugada, cuando ellos vieron algo que se les aparecía. Ya ve que de madrugada no se mira muy bien. Y ellos estaban ahí y que venía algo que se les apareció por ahí. Y todos estaban espantados y dijeron, ¡un fantasma! Y cuando eso oyó Jesús, dijo, no se preocupen, soy yo. Entonces Pedro se levantó y dijo, Pedro, si eres tú, Jesús, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Ven, Pedro. Y Pedro con toda seguridad se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Mire usted, el poder de la fe. Él pudo caminar sobre el agua. Y él caminó con toda seguridad. Pero ¿cuál fue su problema? Que él quitó la mirada de Jesús. Y él se dio cuenta que estaba caminando y dijo, me imagino que él dijo, me estoy caminando. Cuando él sintió, se hundió. Y cuando él se hundió, ¿qué fue lo que gritó? ¡Sálvame, Jesús! Y luego llegó Jesús y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús llegó y lo levantó. Y podemos ver que el Señor
nunca nos va a avergonzar. Él siempre va a estar presente cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros estamos ahí. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ponga su mano en su corazón y diga: Señor, renuncio a vivir un cristianismo emocional. Hazme una persona firme en tu palabra. Y como dice 1 Juan 2:27, pero la unción que ustedes de Iglesia Bautista han recibido de Él permanece en ustedes. Diga: yo recibo esa palabra. A ver, yo recibo esa palabra de Jesús en el nombre de nuestro Señor. Ya ve, vamos por la primera dosis de nuestra vacuna. Ya recibimos la primera dosis, ahora vamos por la segunda. Yo quiero que, y la segunda lleva por nombre la fe y las palabras. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. ¿En dónde fue la lectura esta mañana? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿O ya se le olvidó? 2 Corintios 4. Vamos a leer el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también que hablamos. ¿Usted habla del Evangelio? ¿Usted comparte la palabra del Señor con sus amigos? Hay muchos hoy en día que dicen: creo en la palabra de Dios, pero no comparte con sus amigos, con sus vecinos. Es más, en su trabajo no saben que es cristiano. Como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar. A veces somos más buenos para contar chistes, para contar cuentos por ahí, pero a veces de la palabra de Dios nos da pena. Y no debe ser así. Tenemos que tener ese gozo, ese poder en nosotros de poder compartir la palabra del Señor con nuestros amigos, con nuestros vecinos, donde quiera que vayamos, nosotros lo debemos de hacer. Cuando usted va, al principio les hablé del plato ese que les pusieron en las mesas, como que ya hay hambre, ¿verdad? Cuando uno va a un restaurante y en el restaurante les sirven bien, le dan la comida muy bien hecha, y cuando usted regresa, usted a veces lo quiere compartir con alguien más y decir: si vas a aquel restaurante, allá te atienden bien, allá te dan esto, te dan aquello, y mira, no te cobran mucho. Y si nosotros hablamos de todo eso allá, ¿por qué no hablamos de Cristo que murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué no hablamos de Jesús, que Él dio su vida por usted en el Calvario? Que es un regalo precioso que no lo podemos pagar con nada. Simplemente que podamos creer en Jesús y que podamos siempre serle obediente en su palabra. Amén. Y además de eso, es un mandato que Dios dejó. Él dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, detrás de mi casa, a un lado de mi casa, en el trabajo, en el carro, donde quiera que vaya. Yo debo de hablar de la palabra de Dios con todo el mundo y no avergonzarme, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Así que de aquí en adelante nosotros vamos a salir con aquella seguridad, como dijo David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él. Así que nosotros tenemos que seguir con ese gozo, seguir hacia adelante, hablando de Cristo, no importa dónde quiera que estemos. Tenemos que compartir lo que Jesús hizo por usted y por mí en esa cruz. Esa es nuestra fe. No es simplemente decir: yo tengo fe, pero me quedo aquí cómodo, tranquilito. No, nos tenemos que mover para poder seguir hacia adelante y trabajar en la obra de Dios con toda nuestra alegría. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Vamos con la tercera parte. Vamos con la siguiente dosis de nuestra vacuna de esta mañana. Y el tercer punto es la fe y la mente. Y quiero que vaya conmigo también otra vez a Romanos
Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer el número 1 para que vayamos entendiendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Nuestra fe necesitamos renovarla a cada momento. Decirle al Señor, saca toda cosa que haya en mi mente que me está estorbando. Muchas veces cuando estamos orándole al Señor, quizás le estamos pidiendo algo al Señor y de repente resultamos por otro lado, pensando en otras cosas. ¿Y con quién estaba usted hablando? Con Dios. Esos son los pensamientos que debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo, déjeme decirle que cada momento nos anda bombardeando, como cuando usted está en la internet. Usted quizás está en la internet con algún propósito de investigar algo y de repente le llegan algunos links, algunos comerciales, ya sean buenos o malos, pero si usted le da clic a un link de esos, usted se salió del propósito por la cual usted entró a internet. Igual es nuestra mente con Dios. Nosotros, si estamos orando, debemos de estar seguros y concentrados que estamos platicando con el que nos ha dado la vida, con el que nos ha dado salvación. Y ese momentito no lo podemos cambiar por nada, ni por más comerciales, lo que vengan a nuestra mente. No debemos de desviar nuestra mente de lo que estamos haciendo con Dios. Por eso cuando estamos orando, dice, muchas veces yo le he pedido al Señor desde hace tiempo, yo no creo que me conteste. Y a veces van con esos pensamientos diciendo que le voy a hablar por si me contesta. O le está hablando al Señor pero está pensando en otras cosas. ¿Usted cree que va a recibir respuesta de esa manera? Entonces por eso debemos de trabajar en nuestra mente, que nuestra mente no esté en otras cosas cuando estamos hablando con Dios. Nuestra mente debe ser renovada. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él entra a renovar nuestra mente, a renovar muchas cosas en nuestra vida. Por eso debemos de tener ese enfoque directamente con Cristo. A veces cuando estamos en algún lugar donde no hay señal, quizás alguien nos está llamando o queremos llamar a alguien, no entran las llamadas, menos mensajes. Y a veces así pasa con nosotros. Quizás las bendiciones después llegan cuando nosotros aprendemos a conectarnos con Dios cuando estamos orando. Y es así como nosotros debemos de ayudar o decirle al Señor que nos ayude a transformar nuestra mente, que esos pensamientos, a veces vienen pensamientos malos en nuestra mente, que salgan de nuestra mente. Los pensamientos son como los mosquitos cuando estamos allá afuera. No podemos evitar que los mosquitos paren en nuestra cabeza. Siempre están parando en nuestra cabeza. Pero debemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Iguales son los pensamientos. Van a llegar, como les dije, muchísimos pensamientos a nuestra vida, pero también podemos decirle al Señor que nos saque todo eso de nuestra mente, que nos limpie nuestra mente para que su palabra llegue y que podamos siempre tener ese gozo en nuestro corazón. Debemos de aprender más de la palabra del Señor, leer más de la palabra del Señor, textos bíblicos. Allá en la iglesia en Guatemala yo me acuerdo que nos ponían de tarea aprender textos bíblicos. Y decían, si usted trae tantos textos bíblicos, se le va a dar un regalo. Y ahí estábamos nosotros luchando, viendo a ver cuántos textos nos aprendíamos. Mi mamá, ella no solamente puede decir textos bíblicos, sino que ella dice capítulos enteros, tiene ella de memoria. Y a ella le gusta mucho estudiar la palabra del Señor. Yo la admiro mucho. Y eso
nos da gozo cuando leemos la palabra del Señor, porque cuando aprendemos a leer la palabra, aprendemos muchas cosas del Señor. Amén. Y debemos de seguir hacia adelante siempre diciéndole al Señor que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Y cuando dejamos que el Señor limpie nuestra mente y nuestro corazón, nuestra fe como que se vuelve un laboratorio, o nuestra mente como que se vuelve un laboratorio de fe. Cada día estamos renovando nuestra fe, cada día va creciendo nuestra fe, y ese gozo que tenemos dentro nunca se nos acaba. Siempre vamos a estar ahí sirviéndole al Señor con gozo, con alegría, no importando cómo nos vieron los hermanos. Nosotros aquí venimos a trabajarle al Señor, no venimos a trabajarle a los hombres, ¿verdad? Siempre le servimos a nuestro Rey Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. O ya se fueron los amenes. El hermano hoy como que nos vino a regañar, dijo una hermana por allá. No es cierto. Recuerden, la palabra del Señor nos ayuda, nos alienta para que podamos seguir hacia adelante. Y usted sabe que la clave para tener una mente limpia, que a Dios le agrade, está aquí en la palabra de Dios. Amén. ¿Trajo usted su Biblia hoy? ¿Verdad que sí? Todos trajimos nuestra Biblia, como les dije al principio, quizás ya manchadita, tachada, pero no deja de ser un libro de gran bendición para nuestra vida. Amén. Y Filipenses 4:8 nos tiene una gran lista donde podemos tener nuestra mente ocupada en las cosas del Señor. Filipenses 4:8. Y miren la lista que Él tiene para nosotros, para que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es, en esto pensad. Tenemos que pensar en las cosas que a Dios le agradan y tener nuestra mente ocupada para que no sea un taller de Satanás. Así que debemos de siempre ocuparnos de la palabra del Señor, que cada día le pidamos al Señor que saque toda cosa mala que haya en nuestra mente y que la ocupe con su palabra. Vamos con la cuarta dosis de nuestra vacuna de esta mañana. Ahora sí todos salimos bien vacunados con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están recibiendo palabra del Señor? Amén. Seguimos con la siguiente que dice la fe y obras. Ahí sí creo que ya no le gustó. Los invito a que vayamos a Santiago, capítulo 14, versículo 19. Santiago 2:14, perdón, versículo 19. La fe sin obras es muerta, dice el título de estos versículos aquí. Y la palabra del Señor dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces también lo que los demonios creen y tiemblan. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, Él empezó a transformarnos, empezó a cambiarnos, a moldear toda nuestra vida. Nosotros ya somos nuevas criaturas en Cristo. La fe tiene que ver con nuestra actitud. Muéstrame tu fe por tus obras. La fe tiene que tocar la voluntad. Tiene que tocar nuestro corazón.
la fe tiene que llevarnos a accionar. Hablamos primeramente de lo espiritual. Ahora, muestre sus frutos. Los frutos mostrarán la evidencia de su fe. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Algunos, como dice la palabra del Señor, dicen, yo creo en Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hasta los demonios creyeron en Dios, pero temblaron. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra fe. Demostrar que somos ya hijos del Señor. Demostrar que vivimos en Cristo. Y ayudar al prójimo. Ayudar al necesitado. No son las obras las que nos pueden salvar, sino que si usted tiene fe en Cristo, la tiene que poner en práctica. Tiene que demostrar qué es lo que hay en usted, que usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Demostrar su fe en Cristo, demostrar o poner en acción su fe cada día. Tenemos que obrar, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasó cuando Moisés estaba en la orilla del Mar Rojo? Y él estaba con todos, porque él era la guía ahí cuando llevaba a todos los que estaban en el desierto. Y él empezó a decirle a Dios, Dios, ¿qué hago? Estoy en la orilla del mar y no puedo cruzar. Y Dios, ¿qué le dijo? Acciona, haz algo, no te quedes parado. Pon tu vara en el agua y ordena que las aguas se dividan en dos. Y fue así. Tuvo que moverse Moisés, tuvo que hacer algo Moisés para que las aguas se dividieran. Y así fue, con esa fe que tuvo Moisés en Dios, el Mar Rojo se dividió y ellos pudieron pasar. Así es nuestra fe con nosotros. Debemos de ponerla en acción, debemos de ponerla a trabajar. ¿Cuántos están aquí? Así que sigamos adelante, póngase de pie y quiero cantar esta alabanza que lleva como tema Espíritu de Dios. Usted puede cerrar sus ojos ahí donde está y decirle al Señor, de hoy en adelante quiero ser una nueva persona, una persona transformada, que a través de mi fe, Señor, a través de la fe que tú has puesto en mi corazón, yo pueda accionar, yo pueda trabajar en tu obra y seguir hacia adelante, siempre recibiendo tus órdenes. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Danos una doble unción, danos una doble unción de tu amor, para que podamos ir y compartir, para que podamos ir, para que podamos compartir. Sí, Señor. Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Espíritu de Dios,
vuelva a crecer, que esa fe cada día vaya reproduciéndose, Señor, y que podamos ir, Señor, y compartir tu palabra, que podamos demostrar, Señor, que somos nuevas criaturas en ti. Oh, gracias, Señor, por tu grandeza. Danos una doble unción, danos una doble unción de tu amor, sí, Señor, para que podamos ir, para que podamos compartir. Espíritu de Dios, consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Espíritu de Dios, consolador, llena nuestras vidas hoy de ti. Llena nuestras vidas hoy de ti. Llena nuestras vidas hoy de ti. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido explanada esta mañana y que haya hecho impacto, Señor, en cada corazón. Te agradecemos todo, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Unos aplausos para Cristo. Ahora que es un momentito, unos segundos más, que el pastor trae algo para nosotros esta mañana. Muchas gracias al hermano Walter, bonita exposición, nos alienta, ¿verdad?, en la fe. Y gracias le damos a Dios primeramente porque nos ha hablado a cada uno de nosotros, que somos llenos con el Espíritu Santo, con nosotros. Solo quiero tomar un momentito más porque queremos reconocer, así como lo hacemos todos los meses, el último domingo del mes, queremos reconocer a los que han cumplido años en este mes de septiembre. Un año más de vida que Dios les ha dado. Queremos celebrar con ustedes, queremos contentarnos, partir ese cake ahí que se lo han comido solo, pero no importa. ¿Alguien ha cumplido año en este mes? ¿Alguien ha cumplido año? ¿No? Okay. ¿Por acá? ¿Por acá? Todos quieren quedarse jóvenes. Pero yo conozco a alguien quien cumplió años en este mes, el 11 de septiembre, un día que nadie se lo puede olvidar, no porque sea el cumpleaños de ella, sino por lo que ocurrió en el 2010. Pero de todas maneras voy a llamar a Marixa, que ella cumplió años el 11 de septiembre. ¿Alguien más que haya cumplido años en este mes? ¿Nadie más? El mes de septiembre no es popular, entonces. Yo sé que en octubre sí hay muchos cumpleaños, es muy importante el mes de octubre también. Pero bueno, vamos a tomar esta oportunidad aquí para cantarle al Señor, dándole gracias por un año más de vida que le ha conocido, que le ha concedido pues a su sierva, a Marixa, a mi esposa de mi juventud. Y sí, puedo decir eso porque nos conocimos cuando recién salíamos de kindergarten, creo. No, pasábamos de junior high a high school, desde ahí nos venimos conociendo. Son más de 50 años conocidos, son 47 años ya de matrimonio.
estamos contentos y no tengo otra oportunidad para hablar acerca de ella, pero no es porque sea mi esposa nada más, pero es una buena sierva del Señor. Ella pues pone esa actitud, así como se estaba hablando acerca de la fe, y la pone a trabajar. Ella pues, aunque nosotros tenemos nuestros hijos ya adultos, de todas maneras miramos por ellos, por los nietos. Ella en este tiempo está mirando por su mamá, la hermana América, en la cual le pido que ustedes sigan orando por ella, y por muchas cosas, porque en todos estos años hemos trabajado para el Señor. Ella ha sido mi respaldo, es como la columna vertebral, y gracias le doy a Dios por el aliento que siempre es para con el ministerio, y bueno, en este tiempo queremos alabar al Señor primeramente por concederle un año más de vida. Así que vamos a cantarle primeramente. Le voy a pedir al hermano Walter una vez más, disculpe que lo abuse, pero vamos a cantar feliz cumpleaños. Cantando todos entonces. A ver, todos uniendo nuestras voces y cantarle a la hermana Maritza. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de un año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Ya queremos más de él. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro una vez más. Padre Dios y Padre eterno, gracias Señor, te damos una vez más porque nos gozamos, oh Dios, de ver esta vida, Señor, que tú has atraído al mundo en estos tiempos, Padre, en que tú, oh Dios, nos me has concedido como esposa. Gracias por el respaldo que ha traído al ministerio, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que ella hace para que la obra también siga creciendo, Señor. Ella, Padre, es un pilar también en tu iglesia. Gracias, Padre, por su buena actitud, por sus buenos deseos, por su perseverancia, Señor. Padre, porque como madre, esposa, hija, Señor, y hermana, oh Señor, sigue adelante, Padre, sirviéndoles a todos. Gracias, oh Dios, por su vida espiritual y por un año más, oh Dios, que tú le concedes a ella. Gracias, Padre Santísimo, por las bendiciones, Señor, que tú has concedido, le has concedido a ella y has hecho canal de bendiciones de ella a través, oh Padre, de su forma de vivir y de su actitud de servir a los demás. Gracias, Padre, te damos por todo esto, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Meru. Bueno, quedamos despedidos entonces, que Dios me continúe bendiciendo. Ya saben, el próximo domingo comenzamos el nuevo trimestre, primer domingo de octubre.